me permitió, me concedió compartirles también eso a ellos. Sí, así que no era raro encontrarnos después de que comiéramos, regresamos de la escuela, comíamos y 3, 4 de la tarde, saquen sus cuadernos, vamos a hacer dictados de ortografía, saquen sus cuadernos, aquí están estas cuentas, y matemáticas, cada quien en su nivel en que iba, se le ponía su... Así que por lo menos 1 hora y media, 2 horas diarias cuando estaban en casa, era común vernos a la familia Soto Montoya, y tenemos fotos por ahí que lo demuestran eso, que dan fe, son testigos de eso. Pero también lo curioso, y aquí está Nere, que no me deja mentir. Bienvenida, Nere. Muchas personas que eran amigos nuestros estaban a las 3 o 4 de la tarde y era que se sentaban con nosotros a hacer el trabajo de ortografía, español, dictados, matemáticas, porque era parte del quehacer de la familia. Entonces, nosotros ya lo veíamos como natural el estar creciendo como familia. Para nosotros en nuestra familia fue natural el estar yendo más lejos. Quiero saludar por aquí, estamos hablando de la educación en casa, de la importancia de la educación en casa. Jesús Francisco Valenzuela, bendiciones en Hermosillo. Nereida Zazuta, con razón sus hijos siempre ganaban los primeros lugares, Nere. Imelda Flores, qué bendición. En conocimientos generales de la Biblia. Qué bendición escucharlo, pastor, dice Imelda Flores allá en Riverside. Imelda Rivera. Sí, Chepis Contreras, centro. Chepis Contreras, Iván Angulo, probablemente en Denver, lo dejé por ahí alguna vez. Por acá también tenemos a Sergio Olivas, bendición verlos juntos, un abrazo para ambos, amigo ahí en Hermosillo. Dios lo bendiga. Dora Ortiz, qué bendición escuchar a tu papá. Sergio, Dios lo bendiga. Efraín, un hombre con mucha sabiduría, visionario, verlos compartir juntos nos bendice mucho, bendiciones grandemente. Nereida, wow, qué bien por ese hermano Celestino, dice Nere, Chepis Contreras. Imelda, ya extrañó escucharle, pastor, mi primer pastor. Jesús Cornelio es un pastor ahí en Hermosillo, muchas bendiciones. Eligio Rendón ahí en Hermosillo. Nereida, todos sus hijos tienen muchos conocimientos, sobre todo esos temas que comenta hermano Soto. Bueno, pues se lo debemos a mi papá, ese deseo por estar aprendiendo. Les amamos, familia, dice Nere. Bendiciones a todos los que están conectados. Otra de las cosas que también fue muy importante, y lo comentábamos ayer, una de las cosas que fue, creo, crucial, mi papá siempre le ha gustado mucho la lectura, y él puso siempre a disposición nuestra la lectura, pero no más eso, sino que también de alguna manera nos inculcó el gusto por la lectura. Mi biblioteca, pequeña biblioteca era orden de la familia. Era parte de la casa, es decir, me acuerdo que cuando nos cambiábamos, y fue muchas veces, casi los libros era como, espérense, primero los libros, y a ver, nos vamos a mover, ¿dónde va a ser la oficina? Porque era digamos, una parte medular de la familia. Entonces, todavía ahorita aquí en Nogales, a mí me encanta subir, aquí está en la segunda planta la biblioteca de mi papá, y yo subo y pues da vuelta los libros de varios estantes, y me encanta verlos, ¿no? Y le pido prestado, a veces me llevo a Hermosillo y los traigo, y ahí estamos, ¿no? Pero algo que le debemos mucho es el gusto por la lectura, el transmitirnos que era importante el aprender, el ir más allá, como bien lo decía, más allá de la escuela, el más allá de solamente quedarte con lo que escuchas. Es mucho más importante aprender a poder crecer a través de la lectura. Ese gusto por la lectura con las selecciones del Reader Digest, esas colección desde los años 70, que me acuerdo que a mí me gustaban tanto, me las devoraba las selecciones, y cada mes llegaban y yo escogía desde las citas citables hasta los temas y los compendios que venían y todo. La risa, remedio infalible, y otros más, los que han leído selecciones, pues saben de lo que estoy hablando, ¿no? Artículos muy buenos, artículos médicos, culturales, de todo tipo. Cultura general. Pero además, en ocasiones, me acuerdo que íbamos a Walmart, o bueno, en ese entonces creo que no existía Walmart, pero íbamos al supermercado, y mi papá, era una de las cosas que hacía, se iba al lugar de los libros, ¿no? El lugar de los libros, y a veces los demás dando vueltas por todos lados, y él se quedaba, y a veces, mi mamá así como que, porque primero era él solo, pero después al rato él y uno más, y uno hijo, dos, tres, así que dentro del supermercado, una de las paradas obligadas era pararse en el área de la sección de libros. ¿Por qué? Porque había ya inspirado, había ya formado una cultura de la lectura, y eso es súper importante, papá, que estás allí.
tú vas a poder llegar hasta un punto, tú vas a poder, los maestros de la escuela van a poder llegar hasta un punto, pero si tú instruyes a tus hijos en la lectura, tus hijos van a ser autodidactas y ese autodidacta les va a dar un potencial enorme, les va a abrir puertas de mundos. Por ahí dicen que el que lee vive, el que no lee pues vive una sola vida, ¿no? Pero el que lee vive muchas vidas, porque puedes ver la vida de los demás y poder meterte a esas vidas y poder de alguna manera puntos de vista más amplios. Pues. Entonces es súper importante como papás podamos tener esa afección o estar afectos por la lectura, generar en los hijos ese interés por ir más lejos. No te quedes solamente con lo que le den los maestros. No. Ya está, no queremos... Es bueno, pero es muy poquito. No queremos hablar mal del sistema educativo, pero todos sabemos que está muy limitado. Todos sabemos. Entonces, no quieras desprenderte de la responsabilidad que es tuya. No te conformes con tan poquito. Exactamente, es ir más lejos a tus hijos. Es lo mínimo. Darles la plataforma, ahorita lo mencionaba, que es dar una plataforma diferente. Muchas veces cometemos un error de decir, yo le quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve, pero a veces lo que tú tuviste no se lo transmites. ¿Qué fue lo que tú tuviste? Tuviste valores, tuviste mucha enseñanza, muchas experiencias que aprendiste de la vida y a veces eso no se lo quieres transmitir y a veces le quieres dar, entre comillas, aquello que no tuviste y que son los lujos, todo eso. A veces eso lo que haces a hijos pues sin una necesidad de aprendizaje, sin ir más lejos. Entonces es bueno que le quieras dar algo que no tuviste tú, pero por cierto, cerciórate que también le des lo que tuviste, que fue el amor de la familia, los valores, que también vaya incluido con aquello y que eso genere una plataforma para ellos, para que ellos desde ahí puedan lanzarse a mucho más, alcanzar más de lo que tú alcanzaste. En este caso, y nosotros continuamente se lo repetimos a nuestros hijos, les decimos, tu abuelo llegó a un punto, él nos puso en otro punto, nosotros estamos buscando ponerlos a ustedes en otro de donde punto. Yo estaba más allá. Así es. De mí más allá. Exactamente. ¿Y cómo lo vas a poder impulsarlos? ¿Cómo lo vas a poder lograr eso? A través de la educación. Dice Nelson Mandela que la única arma posible de desarrollo es la educación. La arma más poderosa del mundo es la educación. Entonces, es muy importante entonces la educación en el hogar. Y estamos hablando específicamente de la educación técnica en el hogar. En el programa pasado hablábamos de la educación moral y espiritual. Pero aún la educación técnica es una responsabilidad tuya, papá y mía, de que nuestros hijos sean mejores que lo que nosotros pudimos alcanzar. Si tú eres un ingeniero, si tú eres uno que tiene maestría, si tiene doctorado, pues aspira a que tus hijos sean mucho más de lo que tú alcanzaste. Eso es una buena aspiración. ¿Y cómo lo vas a lograr? Los cimientos que mi papá nos puso fue vital. El cimiento de matemática, del idioma básico. Y de ahí pero además, lanzarse de disparar. Digo, además el gusto por la lectura, pero además yo le decía ayer que estábamos platicando, que también recuerdo que nos traía maestros de inglés. Digo, a lo mejor usted no lo manejaba el inglés, pero buscaba a quien sí lo pudiera manejar para que los hijos tuvieran inglés. Y recuerdo que desde muy pequeños, pues toda la familia nos gusta el inglés y de alguna manera lo manejábamos. Vivíamos en frontera, teníamos esa facilidad de poder tener ese acceso a ese idioma. Y por otro lado también nos conseguía maestros de música. Y si no era para todos, por lo menos para uno, para que ese uno llegara, llegara a ese uno y luego nos compartía a todos. Y al ratito todos tocábamos, en el piano en ese caso, lo que ese uno tocaba. Ahora al rato todos tocábamos lo mismo. Y el otro iba de nuevo a las clases y las traía, las compartía. Y los 5 de nuevo creciendo, ¿no?, en el área musical. Entonces lo importante de estar siendo visionarios en la educación en casa es un factor fundamental. Viene la pandemia y nos ha dejado muy claro, ya lo decíamos en algunas expresiones que poníamos por ahí en la página, que la responsabilidad siempre ha sido de los padres y la pandemia nos vino a remarcar que es la responsabilidad de los padres y no de los maestros que tus hijos puedan crecer de manera educativa. Mi papá mencionaba una separación entre lo secular y lo espiritual. Al final del día tiene que ver, es una sola, porque al final del día es educación, es tu vida, tú eres un ser que crece. Tu cultura, tu educación. Tú creces con la educación. Con áreas. Y somos seres tripartitos, ciertamente, pero
al final del día no se puede así como un fenómeno que crecemos mucho en lo espiritual y en lo demás nos quedamos cortos. Entonces, cuando tú promueves la educación en tu casa, es un fenómeno integral. No solamente promueves que se eduquen mucho en lo secular, dejando la parte espiritual y la parte emocional. No puedes solamente enfocarte en lo emocional, descuidando la parte, lo técnico y los valores espirituales. Así que al final del día tienes que buscar... Va todo íntimamente relacionado. Hacen la persona. Son la formación de ese hombre, de esa mujer. Exactamente. Entonces, esa es la cultura, esa es la formación. Al final del día, entonces, es modelar por un lado, pero la integralidad en la educación es súper importante. Y esa está en el hogar. Yo sé que para muchos esto puede sonarles muy revolucionario o complicado de entender, pero siempre ha sido así, desde la antigüedad hasta ahora. Hubo esos periodos que les menciono que de alguna manera marcaron la escuela tradicional como la conocemos, y por algún momento pues es más práctico y más cómodo ir a dejar a los hijos a un lugar y que me los eduquen, entre comillas, y después los voy y los recojo y vengo con ellos. Francamente no te puedes quedar con eso, y la pandemia nos vino a recordar que es nuestra responsabilidad como padres hacer que nuestros hijos crezcan en todo. Volviendo en Lucas 2:52, dice que el niño Jesús crecía en sabiduría. En sabiduría, ¿qué es sabiduría? La parte intelectual. Jesús crecía, y ahí está hablando de la integralidad de la educación. Él crecía en sabiduría, es decir, Jesús tenía conocimiento, a pesar de que era el Hijo de Dios, se adquiría conocimiento, estaba en esa continua. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo, ¿no? Es decir, y los papás, que somos los que podemos valorar ello, poder poner los escenarios para que nuestros hijos crezcan en sabiduría. Pero también dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura. Físicamente es importante darle lo físico, desde la comida bien balanceada, para que tu hijo crezca en estatura, de forma sana, de forma su físico, y él también crecía, ¿no? Entonces es parte de la educación en casa, que ellos coman correctamente, porque ahora tenemos una generación de que puro chuchulucos comen, ¿no? Pura chatarra. ¿Y qué es lo que se convierte? Pues en chatarra, ¿no? Es decir, de repente a niños de muy corta edad ya tienen colitis, ya tienen úlceras, ya tienen porque no ha habido la educación desde casa de poder enseñarles cómo crecer en estatura, en la alimentación, en la educación en cuanto a su físico, en la activación física, en deportes, ¿por qué no? Aún en casa. Entonces es parte integral de la educación. Pero también Jesús crecía en gracia para con Dios. ¿Cuál es la gracia para con Dios? Es la espiritualidad. El poder conectar con Dios, y como padres poder ponerle el escenario y decir, hijo, como decía David a Salomón, conoce al Dios de tu Padre y sírvelo con corazón perfecto. Y si lo buscas, lo vas a encontrar. Entonces, pero si lo desechas, Él te va a desechar. Entonces, cuando tú puedes modelar desde tu vida, desde tu familia, para tus hijos, estás educándolos integralmente para la vida. No los eduques para una calificación en la escuela, eso no sirve, no funciona. Edúcalos para la vida. Dales herramientas para que ellos se defiendan en la vida. Jesús crecía con gracia para con los hombres también. Esa es la cuarta dimensión, ¿no? La primera dimensión hablábamos que crecía en sabiduría, que es el conocimiento, inteligencia, la parte técnica, lo científico, genial. Crecían en estatura, en la parte física, en saber que en su alimentación, en deporte quizá, en ejercicio de activación física. Gracia para con Dios, la espiritualidad. Pero gracia para con los hombres. Gracia para con los hombres tiene que ver con lo social. Socialmente se puede interactuar con los demás. Cuando alguien dice, wow, este muchacho, qué educado está. No está hablando del conocimiento, no está hablando de la sabiduría ni la estatura. Está hablando de los hábitos, los valores morales, los costumbres, el respeto su comportamiento, su conducta. Su integridad, su conducta. Entonces, como familias debemos ser esas plataformas que puedan desarrollar en las cuatro dimensiones de las que hablábamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántos recursos tenemos? Antes de decir cuántos recursos, voy rápidamente acá a los comentarios.
Tenemos por acá más comentarios.